Enfrentando nuestros temores de la mano de Dios. ¿Quién de ustedes jamás ha tenido temor? Levánteme la mano. Una vez dije eso y alguien levantó la mano. Casi le pido que pase y ore por todos nosotros, ¿verdad? Todos hemos sentido temores. De hecho, el temor es parte de la naturaleza del ser humano. Desde que caímos allá en el Edén con la primera pareja que Dios estableció, y después de esa caída, todos hemos experimentado los distintos temores en la vida. Pero no solamente eso, sino también en la nueva vida de la fe, como hijos e hijas de Dios, no estamos exentos, aún después de ser nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos damos cuenta que aunque disfrutamos de una nueva naturaleza en Cristo, de que ya tenemos el Espíritu Santo, la ayuda de la palabra de Dios, etcétera, todos los beneficios del Evangelio, luchamos con temores en nuestra vida cristiana. ¿Es eso malo? Fíjense que no es necesariamente malo, quiero decir en este sentido. Más bien, Dios permite que desde que nosotros comenzamos a caminar con Él, Él empieza a confrontar nuestros viejos temores. No para que seamos presa de los temores, sino para ir tratando con cada uno de ellos hasta que alcancemos un buen nivel de fe, un buen nivel de valentía espiritual y podamos nosotros ir siendo liberados, restaurados y ser instrumento de bendición y sanidad para otros. Así que, como decía el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Podemos dar gracias al Señor porque tenemos un gran libertador para nuestras vidas, amén. Podemos agradecerle a Dios porque Él nos ayuda a enfrentar nuestros temores de su mano. El domingo antepasado hablamos, creo que no recuerdo cuántos domingos atrás, pero la primera persona que escogimos bíblicamente, el personaje que escogimos fue Jacob, para hablar de los temores de Jacob y de cómo él superó con la ayuda de Dios esas luchas que el patriarca enfrentó. Luego hablamos de Moisés también, de cómo él enfrentó sus propios temores y Dios le ayudó también a superarlos. Quiero decirle algo en esta tarde. No importa el tipo de temor que usted tenga. No importa. Como mencionamos uno de estos domingos, los temores están ahí. Hay temores reales, hay temores imaginarios, pero no menos complicados. Hay temores pequeños, insignificantes. Hay temores profundos, perturbadores, que no necesariamente tienen que ver con grandes problemas. Hay personas que sufren literalmente por un temor, por ejemplo, a las ratas, ¿verdad? Les contaba a ustedes, creo que uno de esos domingos, que un día mi esposa vivíamos allá en el primer templo. Estábamos en el patio y de repente me cayó encima y me empezó a pegar la pastora. Y así medio aturdido, le digo, ¿qué te pasa? Es que mire ese ratón, me dice. ¿Y por qué me pegas? Le digo yo qué culpa tengo. Hay temores de todo tipo. De hecho, el amplio catálogo de temores y fobias es impresionante. No tenemos el tiempo aquí, tampoco es la intención abordarlo. Lo que sí queremos decirle, yo se lo quiero reiterar. Ahora, fíjese bien lo que le voy a mencionar, por favor, y atiéndame a esto. Cualquiera sea su temor, quiero decirle que Dios está en la labor, en el trabajo. Ese es parte de su ministerio a través del Espíritu y de la palabra. Está trabajando en usted y en mí para confrontar esos temores y hacernos libres. Yo
no sé de qué tipo de temores podría mencionarle, pero una de las cosas que yo sé, digo, que usted puede estar enfrentando, pero quiero decirle algo que es tremendo y a mí, mi experiencia, yo le he estado diciendo, Señor, ayúdame a compartir de manera sabia, de manera edificante, parte de mis luchas, pero que sea un enfoque que ayude, ¿verdad? Y he estado orando para hacerlo, porque sí quiero decirle que yo he bregado muchísimo desde antes de conocer a Cristo y en la nueva vida, en la fe, he luchado con tremendos temores también, miedos, fobias. Y poco a poco en mi caminar con el Señor, aún en mi rol pastoral, he encontrado, o más bien he descubierto el rostro de algunos temores que yo no sabía que estaban ahí. Escuchen bien. El problema cuando uno toca estos temas, y se lo digo porque ya días Dios nos da el privilegio de compartir la palabra, que uno sabe a veces cómo funciona esto de la comunicación a través del mensaje. El problema que tenemos los seres humanos es que como que no estamos conscientes de esos temores, los ignoramos, los pasamos por alto, simplemente decimos no existen, no, yo no tengo miedo de eso, ¿quién dice? Pero de repente nos encontramos con algo que confronta nuestro temor y decimos, Dios mío, yo tengo miedo de eso, no sabía cuánto miedo tenía de eso. Por eso es importante que usted se ponga en una actitud menos pasiva y más pendiente de lo que el Espíritu le quiere mostrar a usted y ayudarlo a confrontar con la ayuda de Dios. Porque mientras uno niega que tiene temores, que tiene miedos, entonces no hay posibilidad de que Dios trabaje con usted. Y si lo va a hacer de la manera más difícil, es llevándolo a usted a un punto en que descubra sus temores. Nosotros escuchamos aquí, y obviamente tengo la autorización de él para decirlo, porque lo hizo público, fue parte de su testimonio, pero una cosa que me impactó poderosamente, y sé que a ustedes también, en el testimonio de Raúl Padilla, pastor de la obra en Yarumela. Él luchó muchísimo con ese problema que él compartió, un miedo terrible a las enfermedades. ¿Cómo es que se llama esta fobia? Se me olvida el nombre, pero tiene un nombre en el lenguaje de la psicología, de la psiquiatría. El caso es que es un miedo a todas las enfermedades. Alguien solo siente un síntoma y luego su mente empieza a trabajar, a pensar lo peor y empieza a elaborar a nivel mental una crisis de esa enfermedad, aunque solo sea un síntoma pasajero. Hipocondríaco, gracias mi hermana, así se llama esa enfermedad. La hipocondría es que usted siente una cosita aquí en el pecho, un dolorcito interno y su mente empieza a trabajar. Es el inicio de un infarto. Y de remate se acostó mal porque se comió sus 3 o 4 nacatamales y está durmiendo del lado donde pesa más toda la masa de triglicéridos. Y usted siente que, Dios mío, y se sienta en la cama y se toca. Y mire que hay gente que ni siquiera siente que le está latiendo el corazón, pero es el miedo, ¿verdad? Entonces, y él me compartía eso, pastor, años atrás, pastor, yo tengo ese problema, y es cierto, bregamos con él en diferentes episodios de su vida, y le estuvimos ministrando la palabra y ayudando y orando, y yo le dije unas palabras a él, me acuerdo, y él me las recuerda hoy, le digo, mira viejo, Dios te va a bendecir y te va a prosperar en Yarumela hasta que confronte ese miedo en tu vida. Quiero mencionarles algo, fíjense bien, amados, présteme atención. ¿Sabía usted que cuando el salmista dice, busqué a Jehová y él me oyó? Ojo, y de todos mis temores me libró. No es que él dijo, Señor, sáname del miedo de volar en avión. Bueno, no había, ¿verdad? En ese tiempo, pero es un ejemplo. Ok, dijo el Señor, muy bien, entonces te voy a preparar un viaje, vas a ir a Estados Unidos y te vas a montar al avión. ¿Sí? Yo me acuerdo, iba en un famoso vuelo ahí y me pasó algo que
Iba un capitán de los Estados Unidos ahí, del gobierno de los Estados Unidos, y me dijo, en 20 años que tengo de volar, jamás me había pasado esto. ¿Sabe qué? Íbamos en el avión, caímos de un solo, aproximadamente 2 o 3 segundos, como unos 400, 500 metros de un solo. Lo que llaman, en aviación llaman caer en bolsas de aire. Es decir, que el avión queda sin aire y se va en eje vacío. Y yo me acuerdo que las azafatas pegaron en el techo y hubo una histeria colectiva en el avión y todo el mundo empezó a orar. Parecía iglesia ese avión. ¿Sí? Y mire, hermano, todos creo yo quedamos como papelitos y la cara, blanquitos todos. Y mire, cuando llegué al lugar donde aterrizamos y todo, al lugar de destino, yo pensé, si hubiera un burro para regresar a mi país, con gusto me voy en él. La cosa fea que me pegó, horrible. Y después me doy cuenta que para la gente que está involucrada en el tema de la aviación comercial o de otra índole, para ellos es normal. Los asistentes de vuelo, ¿verdad? Los pilotos, es normal. Para ellos, ¿sabe cómo explican ellos eso? Es como que uno ve en un carro, dice, en pavimento va tranquilo, ¿va? Cuando va a velocidad crucero, que no hay aire ni nada, va tranquilo. Usted siente como que, ni siquiera como que el avión se mueve. Pero cuando hay turbulencias y se forman esas bolsas, es como entonces dicen los pilotos, como que usted entra a una calle de tierra y va cayendo en baches. Es normal. El carro está diseñado para los baches y para el pavimento, no hay problema. Pero yo he tenido un miedo terrible. Dije yo, está bonita la explicación, pero por lo menos dije yo, en un bache en la tierra no paso de ahí, ¿verdad? En cambio, en el aire es otra historia. Hermanos y hermanas, yo les pregunto, y miren, no es una pregunta así trivial, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? Mientras no los enfrentemos con la ayuda de Dios y los superemos por su gracia, tendremos esa cita pendiente para que Dios obre en nuestra vida sanidad. Raúl tuvo que pasar por una tremenda crisis, vio de cara ese miedo, horrible. Él ya contó su testimonio, no estoy para repetirlo, solo quiero decirle que llegó el momento en que él tuvo que tratar y dejar que Dios tratara con su vida ese temor. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de los personajes bíblicos que hemos estado citando, lo que queremos es tomar estos personajes, pero desmitificarlos, es decir, quitarle la mitología de que claro, eran los siervos de Dios, y Moisés estuvo en el Sinaí, miró a Dios cara a cara, y que Jacob, pues claro, tuvo un enfrentamiento con un ser celestial, ¿verdad? El ángel. No, eran seres de carne y hueso, eran gente como usted y yo. Es más, dice la Biblia, hablando de Elías, que era un hombre, dice, semejante a nosotros, sujeto a pasiones como las suyas y las mías. Es decir, se enojaba, peleaba, tenía dudas, se deprimía, huía en medio del temor. Se encuevaba como nosotros cuando estamos con miedo, que buscamos cuevas para escondernos de la sociedad, de las relaciones, del compartir, porque también huimos y nos escondemos. Entonces, mis amados, le animo pues bajo esta óptica de lo que estamos hablando a que enfrentemos la realidad. A veces, mire lo que le voy a decir y perdóneme, yo sé que a veces no es tan consolador esto que voy a decir, pero es la verdad, es la verdad. A veces pensamos, Señor, quítame este miedo. Y sí, obviamente Dios lo puede hacer y lo hace. Claro, Él es Dios, no hay nada imposible para Él. Pero muchas veces Dios va a trabajar colocándonos justo frente a aquello que Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Yo he pasado por ahí. Yo he orado por cosas y me he sentido bien y en paz y bendecido, y digo yo, qué bueno, Dios me oyó. Pero dice Dios, ok, solo te he dado fortaleza con respecto a ese tema,
pero te voy a permitir pasar por él, para que de una vez por todas tu pie quede sobre el cuello de ese enemigo y desaparezca ese temor por el poder de su presencia. ¿Alguien puede decir amén en esta tarde? Así que le animo a que no tenga miedo. Deje que la palabra de Dios obre en su vida. Temores a la enfermedad, a la muerte, a la quiebra financiera, temores a decisiones importantísimas que tomar y no sé qué hacer, temor al futuro de nuestros hijos, temor a no perseverar, temor a caer, digo de la fe, temor a que nunca voy a superar algunas cosas con las cuales brego y que me da tanta vergüenza en mi batalla, es tan humillante esa lucha que nadie se da cuenta y temo que se descubra porque tengo miedo. Y a día no me pongo los tirantes, así que estos pantalones me bajan, me van a disculpar. Allá ya, más o menos. Muy bien, hablemos entonces hoy de un personaje que se llama Josué. Ustedes saben, se acuerdan de Josué, ¿verdad? El sucesor de Moisés en la travesía de Egipto a la tierra prometida. Un tipazo, Josué, tipazo. Uno cuando se acerca a los personajes, uno dice, Dios mío, da hasta un tremendo respeto por esas vidas. Pero insisto, fueron personas de carne y hueso, gracias a Dios, personas reales con problemas reales, para gente real como usted y yo. Gentes con corazones hechos pedazos, con aflicciones, con miedos, con angustias, inseguridades y toda esa gama de problemas con los cuales luchamos. Muy bien, Josué. ¿Cuál era? Porque la presentación del mensaje ha sido, el formato ha sido ok, Jacob, ¿cuál era su miedo y cómo lo superó? Moisés, ¿cuál era su miedo y cómo lo superó? Ahora estamos con Josué, ¿cuál era su miedo y cómo lo superó? Esa es la idea. Muy bien. Comencemos con Josué 1:7, por favor, con el texto de Josué 1:7. Mientras vemos en pantalla el texto, déjeme rapidísimo hacerle una cápsula del perfil de este hombre. Número 1, fue el comandante, el general representante de las Fuerzas Armadas israelíes desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Él era el encargado y su primera batalla se manifestó en Éxodo capítulo 17, cuando deshizo a los amalecitas en una batalla tremenda. Claro, sostenido por las oraciones de Moisés, Aarón y Hur, que oraban en un monte mientras él peleaba. Más tarde lo vemos que fue una persona tan importantísima porque fue con Moisés al monte Sinaí, estuvo esperándolo a mitad del camino mientras él bajaba con las leyes dadas por Dios. Además de eso, fue un hombre, fue parte de 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida para que vinieran y dijeran el informe de qué era lo que habían visto allá, si el pueblo era grande o pequeño, si eran débiles o fuertes, cómo era el fruto de ese lugar y cómo era la infraestructura de las naciones de la tierra prometida. Él y Caleb, trajeron un informe distinto a Israel. 10 de los principales de 10 tribus, 10 príncipes, dieron un reporte totalmente fallido, pesimista. Dijeron, es cierto, hay fruto, hay bendición, es una cosa extraordinaria, pero no vamos a poder ganar porque ahí están los descendientes de Anac, que son grandes gigantones. Nosotros nos vemos al par de ellos como si fuésemos saltamontes o chapulines, en lenguaje más nuestro, ¿verdad? Y no vamos a poder. Mire, 10 hablando así. Déjeme decirle algo. No siempre la mayoría tiene la razón. Eso podrá funcionar en otros esquemas sociales o políticos. Pero en el pueblo de Dios, en la historia de la iglesia, no siempre el pueblo es
la Vox Dei, o la voz de Dios. No es cierto. No es cierto. Aquí hay 10 fulanos dando un informe pésimo, y Josué y Caleb se levantan, esos dos señores, muchachos en ese tiempo. Y dicen, un momentito. No nos mandaron a opinar, a opinar y a decidir lo que íbamos a ver allá. Nos mandaron solamente a revisar y a darle el informe. Y nuestro informe aquí con Caleb es que sí podemos, porque Dios está con nosotros. Así que usted y Dios son mayoría. Usted, Dios y sus problemas, Dios y usted son mayoría. Así que, mis hermanos y hermanas, este hombre tenía una actitud muy diferente. Otra cosa que destacó muchísimo a Josué, y que vale la pena mencionarlo acá, antes de que entremos a las lecturas, es que también Josué fue modelo de lealtad a Dios, quien lo llamó, y a su mentor Moisés. Cuando Josué olía rebelión, conspiración en el pueblo, era un hombre que se le encendían las alarmas de Dios en su vida y se ponía del lado correcto. Nunca se puso de la parte rebelde, de la versión rebelde del pueblo de Israel. Jamás. Le digo, era un tipazo el hombre. Ahí estaba. La tremenda lealtad que lo caracterizó y que hoy por hoy sigue hablando ese testimonio en su vida. ¿Qué otra cosa más podemos decir de Josué? Bueno, que Josué llegó el momento en que Moisés tenía que partir, ¿verdad? Llegó a sus 120 años el hombre y Dios le ordenó, ok, aquí la persona que ha estado con vos en toda esta trayectoria, que conoce al pueblo, que ha peleado las batallas del Señor, y por todo lo que sos y representás para Dios y este pueblo, sos vos la persona. Y dice la Escritura que Moisés oró por él públicamente y el pueblo entonces tenía un nuevo líder al frente. Ojo, Moisés trabaja, fíjese bien, Moisés trabaja trayendo al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida, y a Josué le tocaba entrar a la tierra, echar fuera a las naciones paganas a través de la espada de la guerra y repartir todo ese territorio a las 12 tribus de Israel. Ese era el trabajo de Josué. Entonces, como usted puede ver, pues es un gran currículum, ¿verdad?, en el perfil de él. Pero también tenía sus miedos, sus temores. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Y empezamos por este texto. Aquí estamos. Miren lo que le dice el Señor a Josué. Y póngale atención porque eso no está escrito ahí, como le vuelvo a repetir así. A veces tengo mis temores que leemos sin leer. Y deberíamos de leer no solamente lo que está en las líneas, sino aprender a leer entre líneas, qué es lo que está diciendo el texto y qué es lo que no está diciendo, pero que se discierne que está ahí. Muy bien, dice, solamente Dios hablando con Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Mire lo que le está diciendo. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Se acuerda que Moisés llevó a un pueblo con una mentalidad de esclavos hasta el Sinaí para darles la ley y educarlos en la ley de Dios? Para que no fueran una bandada de ex esclavos, sino para que conocieran la constitución del reino de Jehová a través de la ley. Ya no podían ellos vivir conforme a las costumbres, conforme a las tradiciones, a las supersticiones del mundo pagano que les rodeaba en su entorno, sino que conocieran la ley de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. Por esa razón, Dios le está reiterando a Josué cómo va a ser el tema de su nuevo liderazgo. Le dice, esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me siento tentado a decirlo, lo voy a decir porque de todas maneras creo que más adelante voy a ahondar.
pero comienza usted a tratar con sus temores cuando usted se compromete con la palabra de Dios. No es un asunto de un lavado mental, emocional, un lavado de cabeza, de cerebro, una buena conferencia, un buen congreso del positivismo. No se trata de eso para vencer el temor. Esos son consejos, y perdónenme la comparación, que son como parches, ¿verdad? Pero no funcionan, le pueden quitar un miedo psicológico, emocional, temporal. Pero cuando otra vez viene la verdadera lucha, el verdadero temor, solamente la palabra de Dios echa fuera el temor. Solamente la palabra de Jehová puede darnos el valor y la capacidad de hacer frente y vencer a nuestros temores en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor, dele ese aplauso. No hay de otra manera. Es más, mire lo que le voy a decir. Es bueno orar, hay que hacerlo, por supuesto que sí, más adelantito le hablo de eso. Pero si usted ora y no lee la Biblia, no tendrá un armamento del conocimiento de la palabra para mantenerse firme cuando vengan los temores y los miedos. Usted puede orar y va a recibir fortaleza y aliento del Espíritu, pero solamente la palabra es el gancho, es el fundamento, es el asidero para poder descansar en el conocimiento de esas promesas cuando venga la lucha, cuando venga el temor. La persona que está luchando con la enfermedad, pero conoce la palabra, y cuando vienen los síntomas y los dolores empieza a aferrarse a esas promesas y eso la sostiene, eso lo guarda y eso le provee la fortaleza, inclusive para salir de esa enfermedad por el poder de la palabra de Dios. ¿Ves? Por esa razón es que el enemigo, pienso yo, ¿verdad? Casi por lógica es esto, es que nos distancia de la palabra. Porque sin palabra una persona no tiene un piso seguro para sostenerse frente a los temores de la vida. Muy bien. Ahora veamos a 1:9, Josué 1:9. Miren lo que dice. Josué capítulo 1, verso 9. Vimos Josué 1:7, ahora mire lo que dice 1:9. Aquí está, son dos textos diferentes, pero vinculantes a la vez. Mire lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, ¿no cree usted, aquí es donde entramos ya a dialogar con el texto, con el versículo, hacerle preguntas a ese versículo para encontrar más discernimiento, más conocimiento de lo que significa el texto, el versículo? Mire, si el Señor le está diciendo a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente, pregunto, ¿no será que Dios... Yo creo que esta la pregunta es necia, pero bueno, estamos en eso. ¿No será que Dios sabía que la mayor necesidad en la personalidad de Josué, en su estructura emocional, en sus capacidades y debilidades, Josué tenía miedo, tenía temores con respecto a su cargo? Y eventualmente pensando que tarde o temprano le tocaría liderar y comandar a Israel para la conquista de la tierra prometida. ¿No sería que en el fondo él decía, las sandalias de Moisés son muy grandes para mí? Conozco a esta gente, los relajos que le han armado a ese hombre. Conozco la naturaleza quejumbrosa, murmuradora y rebelde de este pueblo. He sido parte de eso por 40 años. No tengo la capacidad. No creo que yo sea capaz de eso. Moisés es un tema, yo soy otro. Y aquí usted escucha la voz del cielo diciéndole, hey, Josué, te estoy mandando. Esforzate y sé valiente. Escúcheme,
el esfuerzo y la valentía no es un sentimiento, es una decisión. Usted decide ser valiente. Usted dice, ay, hoy no me siento valiente. Espíritu Santo, ¿podrías ministrarme valor? Sí, le dice el Señor, pero levántate y pelea tus batallas. No te quedes acostado, no te quedes acostada. No le des la espalda a tus problemas. Enfrenta esa situación. No huyas de tu responsabilidad. No hagas del cristianismo una versión superficial, maquillada, cosmética, como que si fuese una religión. No, el evangelio tiene la capacidad de darte las armas de la batalla, de la guerra, para que pelees y seas no un vencedor, más que vencedor por el poder de Dios. Más que vencedor. Esfuérzate y sé valiente. Y dice, no temas. Mire, cuando Josué miraba ciertos líderes de Israel, decía, Dios mío, Padre eterno. ¿Y? Me le daba temor, pues era humano. Si yo no tengo la capacidad de pelear con esta gente, discutir y... No. Entonces le dice Dios, mira, no temas. Quiero decirle una cosa a usted, escúcheme mi querido hermano y hermana. El temor es la tarjeta de invitación para que Satanás lo intimide, lo arrincone y lo destruya. La gente que queda sin fuerzas y quedan desanimados y tirados en el camino y tiran la fe por un lado, es la gente que aceptó la amenaza del diablo. Y en vez de obedecer el no tener temor, yo no voy a temer porque Dios está conmigo. Y no solamente, sino que no voy a desmayar. ¿Sabe qué es el desmayo? Cuando después del temor, el miedo es tan grande que usted siente que las fuerzas espirituales, las fuerzas emocionales, las fuerzas mentales y la fuerza física lo abandona. Y usted siente desplomarse, que no puede seguir adelante. Entonces Dios le está diciendo a Josué, hey, no temas. No temas, ni desmayes. Y le dice las razones. Porque Jehová tu Dios, entre líneas, como estuvo con Moisés, como caminó con Moisés, como le ayudó a Moisés a hacerle frente a los diferentes desafíos de su liderazgo con Israel, así estaré contigo a donde quiera que vayas. No solamente estuve en Egipto, no solamente estuve en el desierto, pero van para la tierra prometida y hasta allá los voy a llegar porque estoy con ustedes. No los dejaré ni los desampararé. Bueno, te mando que te esfuerces. Concretamente, ¿cuál era entonces el temor de Josué? Aquí lo escribió, escuche. Josué se sentía atemorizado por la enorme tarea de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Significa miedo y sentido de incapacidad a los nuevos desafíos. ¿Está emprendiendo usted una nueva carrera, mi estimado jovencito, señorita? Padres de familia están enfrentando nuevas facetas, nuevos aspectos, nuevas áreas en su matrimonio, en su familia. Hay una situación que ha venido para desafiarlo, para hacerlo temblar con respecto a su fe y meterle amenaza al enemigo con respecto a sus hijos, a su futuro, a su familia. ¿Es usted presa de alguna sintomatología física en donde ya usted se proyecta que se va de esta tierra? ¿Tiene usted temor de acostarse, poner su cabeza en su cama y no amanecer el siguiente día? Ojalá que fuera por el rapto, pero ¿qué miedos hay? ¿Tiene miedo usted de relacionarse con la gente? ¿Tiene miedo usted de asumir nuevos compromisos?
Tiene temor de que si su panorama cambia como lo conoce hasta ahora, vendrán nuevos desafíos desconocidos para usted en este momento y que le significan miedo hacia un futuro. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Todos sabemos, ¿verdad?, que hay momentos en la familia hablando de cosas muy reales. Perdónenme que me ponga muy crudo en esto, pero hombre, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ya como iglesia uno no puede vivir de ilusiones en la fe. Dicen que una hermana le dijo al pastor un día: pastor, estoy totalmente desilusionada. Gloria a Dios, le dijo el pastor, bendito sea Dios. No, usted no me entendió, le dije que estoy desilusionada. Por eso. ¿Y por qué dice gloria a Dios? Porque Dios nos lleva a un punto en que nos deja libre de ilusiones para que enfrentemos la realidad que nos toca vivir y aplicar la fe que conocemos para vencer. Entonces, que sabe que de un momento a otro las cosas pueden cambiar drásticamente en la vida de uno, en la familia, en las circunstancias. Y hay temores. ¿Y cómo le hago frente a esto hoy? Ya hay casos abundan de una madre que se tiene que levantar un día, ya no está el esposo, y hay que hacerle frente a un montón de cosas. Todo se reconfiguró en una nueva realidad, o más bien se desconfiguró en una nueva realidad que esa persona tiene que empezar a vivir, a trabajar, a hacerle frente a todo. Algo pasa en el camino, algo sucede. Y no lo estoy diciendo en tono de profecía, no, de las realidades de la vida. Miedo y sentido de incapacidad a los nuevos desafíos. Quiero preguntarle en esta tarde, ¿cuáles son sus nuevos desafíos? ¿Qué cosas tiene que hacerle frente a usted? Hay maneras de tratar eso, ignorándolo, como lo mencionaba. No, esa cosa, no. Entonces le trasladamos a otro la responsabilidad. Si somos casados, la podemos pasar a la doña o viceversa. Responsabilidades que se las pasamos al Estado, a los entes laborales, o simplemente lo ignoramos. Pero le estamos haciendo frente a los nuevos desafíos. Hay personas que no se atreven a avanzar, a hacer nada, porque sienten que su nicho es más cómodo, menos arriesgado, menos complicado. Aquí estoy bien, gracias. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Nos deshace el nicho, nos deja en el aire y nos vemos obligados a asumir nuevos desafíos y alcanzar a través de la gracia de Dios y del Evangelio de Jesucristo la fortaleza para salir adelante en victoria y en bendición. Mientras ustedes aplauden, yo aprovecho para subirme el pantalón. Ya hace días leí una ilustración del mundo animal, específicamente las aves, y dicen que el águila tiene una particular manera de tratar con sus aguiluchos. Dicen, y eso es cierto, o sea, no es una cosa, es parte del comportamiento de esta ave. Dicen que el ave coloca su nido en las partes más altísimas de las rocas, alto. Ahí arma su nido, ahí tiene sus aguiluchos, y cuando el águila regresa de sus vueltas para la hora de la comida, todos los aguiluchos están así con el pico abierto literalmente, son todo pico, para recibir la comidita que lleva mamá águila. Y esa rutina de alimentación en esa edad
es casi permanente, diario, obviamente, hay que estar alimentando los animalitos, ¿verdad? Los aguiluchos. Pero los aguiluchos van creciendo. Y ya no están tan pelones, ni tan feos, ni tan calvos, ya tienen más o menos un poco de plumaje, ya se les mira forma, ya son menos pico, pero siguen esperando que mamá águila les lleve comidita. La comodidad del nicho. Si uno no está arraigado en la palabra de Dios, mis queridos, y se deshace el nicho, hay mucho creyente que no haya que hacer. Su mundo se le cae y queda evidenciada su fe de cristal, su fe de porcelana. Entonces, ¿sabe usted qué hace mamá águila? Agarra a los aguiluchos y los tira al vacío. Pobres animalitos sin paracaídas y sin plumas. Y el águila, que es experta, ¿verdad?, en el aire, pasa justo a tiempo y cae el aguilucho sobre las alas y lo sostiene y lo lleva otra vez al nido. Pero aún después de esas primeras lecciones de supervivencia, dice que el aguilucho no se va. Ahí está. Prefiere estar jugando a los paracaídas con la mamá, pero no se va. Entonces, ¿sabe qué hace el águila? Les mete espinas en el entretejido del nido para que estén incómodos. Pero finalmente se terminan durmiendo con todo el dolorcito en las espinas. Cuando Dios quiere tratar con tus temores, te va a poner incomodidades y no te va a dejar en paz. Y eso que ha sido tu nicho de comodidad se va a convertir en una cosa molesta. Y te vas a ver obligado a orar, a buscar a Dios, a arreglar cuentas con Él. Pero bueno, los aguiluchos se van con las espinas. Pues fíjense que no se van. Ahí están las espinas, pero no se van. El águila, ¿sabe qué hace? Les deshace el nido y los tira a volar. Y así son como nacen y se desarrollan las águilas. Para aprender a volar, a desplazarse en medio de las fuertes corrientes de los vientos, a mantener elegancia en su vuelo, a volar alto y desempeñarse en su papel que la naturaleza le asignó como una ave destinada a surcar los cielos de las adversidades. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Usted dice, pastor, ay, pero es que fíjese que, mira, hay ciertas cosas que Dios me está llamando que haga, pero viera que tengo miedo. ¿Quiere un consejo? No quieren ¿quieren el consejo, sí o no? Levanten la mano los que quieren el consejo de cómo hacer. Los felicito porque de todas maneras se lo iba a decir. Usted dice, pastor, yo estoy enfrentando una cosa y me da miedo. Aquí está el consejo. Hágalo con todo y miedo. Hágalo. Camine, avance. Va temblando, está bien, siga. Que en la medida que avanza y se enfrenta, el Espíritu Santo va a suministrarle fortaleza, aliento y ánimo, y la palabra de Dios se volverá vida y promesa viviente en su caminar con Dios. Amén, iglesia. Amén.